Muchas gracias y muy buenas tardes, señoras vocales, señor vocal. El día de hoy vamos a tratar la sesión extraordinaria número 114-2024, convocada para el día de hoy, miércoles 25 de septiembre del año en curso, a las 16 horas, por la modalidad telemática. Muy buenas tardes nuevamente. Señor secretario, por favor, solicito que se constate el quórum reglamentario. Señor presidente, procedemos con lo dispuesto. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores vocales, personas de las áreas técnicas. Procedemos. Vocal Merck Benavides Benalcázar, Presente. presente. Vocal Solanda Goy Esquelal, Presente. presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. La doctora sí está conectada. Señor secretario, ¿puede constatar que la doctora Yolanda Yupangui se encuentra conectada? No. Verificamos, señor presidente. ¿Me permite, por favor, un segundo? Gracias. Señor presidente, la doctora se desconectó, estuvo a un inicio conectada, Listo, continuemos, señor secretario. ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, Presente. presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes en esta sesión, nos encontramos en quórum para dar por instalada esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, declaro instalada la sesión a las 16 horas con 07 minutos. Y al tratarse de una sesión extraordinaria, señor secretario, procedamos con el primer punto del orden del día. Su autorización, señor presidente. 1, lectura de comunicaciones. Me permite informar en este punto que no he ingresado documentación prevista para lectura de comunicaciones. Señor secretario, continuemos, por favor. Dirección General. 2. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene en este punto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Tenemos análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 2.1. MOT DGA 0551 SNCD 2024 LB. Prescribe el miércoles 25 de septiembre del 2024. Me permito informar que en este expediente el vocal ponente es la doctora Solanda Goyes. Gracias. Doctora Goyes, tiene la palabra. Gracias. Este caso versa sobre una presunta falta disciplinaria que se indica podría haber sido cometida por el doctor Jaime Edmundo Andrade Jara, quien es juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca en la provincia de La Suay, porque se indica en los documentos no habría motivado el auto de sobreseimiento oral que dictó el 5 de junio de 2023 y tampoco lo habría hecho cuando emitió el auto de manera escrita el 14 de junio de 2023 en una causa penal cuyo número está signado con el 1283 raya 2020 raya 05178G y que se sigue por el presunto delito de asesinato. Con esta actuación se indica que habría adecuado su conducta a la infracción disciplinaria establecida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial
que nos habla de que no se habría fundamentado debidamente sus actos, en este caso, en la vía jurisdiccional, en resoluciones o sentencias, y que esto haya violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República. Señor presidente, le pido por favor que para conocer el análisis que hace la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y la recomendación, se le otorgue la palabra al Subdirector Nacional de Control. Gracias, doctora. Previo conceder la palabra al subdirector. Señor secretario, por favor, tome nota del ingreso de la doctora Yolanda Yupanqui a la sala virtual a las 16:10, por favor. Procedemos a tomar nota, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Subdirección de Control Disciplinario. Muy buenas tardes, señor presidente, señores vocales. En virtud de su disposición, procedo a dar el análisis de este expediente disciplinario. Conforme el hecho descrito por la doctora Goyes, cabe indicar que mediante resolución de 14 de septiembre del 2023, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay observaron la actuación del servidor hoy sumariado en el momento de resolver el recurso de apelación. Dentro de este recurso observaron de manera expresa la falta de motivación del auto resolutivo de sobreseimiento de manera escrita el 14 de junio del 2023 y de manera oral en la audiencia de 5 de junio del 2023, pues basó su decisión en que la conducta del procesado fue atípica. No obstante, en el mismo auto hizo alusión al delito de asesinato y concluyó que no existen elementos suficientes para presumir que la participación de la persona procesada se adecue al tipo penal acusado. Es decir, se refirió al principio indubio pro reo, lo cual a criterio de los jueces provinciales atenta contra la garantía de motivación que es parte del debido proceso, pues afirmar que no existe conducta penalmente relevante es distinto a afirmar que la conducta es atípica. En este sentido, más allá de entrar a analizar la decisión emitida por el juez sumariado, lo cual le corresponde a los jueces, como lo han realizado, conviene a la administración revisar y verificar que la vulneración de derechos y garantías constitucionales ya declarada se adecue a la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario administrativo, en el cual es necesario que concurran dos requisitos. El primero, la existencia de una declaración jurisdiccional de la vulneración de derechos y garantías constitucionales, y la segunda, que la vulneración se haya producido en una resolución y sentencia. En relación al primer presupuesto, se observa que, conforme lo señalé el 14 de septiembre del 2023, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Azuay declararon la falta de motivación. En ese sentido, se cumple el primer presupuesto. En relación al segundo presupuesto, se ha verificado que la vulneración de derechos y garantías se suscitó en un auto resolutivo, es decir, una decisión adoptada por el sumariado, la cual pone fin al proceso penal independientemente de los recursos a los que hubiese lugar. En tal virtud, se ha configurado la infracción disciplinaria debido a la vulneración del debido proceso en la garantía de la motivación previsto en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se ha logrado evidenciar la responsabilidad del sumariado, pues fue quien emitió el auto de sobreseimiento dentro de la causa número 01283-2020-05178G, que fue nulitado por no estar debidamente motivado, por lo cual es pertinente negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado y ratificar la resolución sancionatoria expedida por el director general. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado doctor Jaime Edmundo Andrade Jara por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, provincia de Azuay, por haberse demostrado su responsabilidad administrativa. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 19 de septiembre de 2024 por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura. Tercero, imponer al doctor Jaime Edmundo Andrade Jara por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, provincia de Azuay,
la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días, por ser responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias a la exposición del área técnica. Em, la palabra para poder reflexionar sobre lo argumentado. En mi Solo- caso, estoy totalmente de acuerdo con el análisis y la reflexión que ha hecho la Subdirección de Control Disciplinario, así que depende de si están de acuerdo o tienen alguna observación los demás vocales, porque caso contrario, si no la hubiera, yo lo asumiría para mocionar esta recomendación. No Si tengo hay observación. observaciones, señor. Si hay observaciones, señor presidente. Yo no. En mi caso no hay observaciones. Doctor Merck, no sé si escuché mal. ¿No tiene observaciones o Y sí hay tiene? observaciones, bastantes. Gracias. Por favor, doctor Merck, tiene la palabra. Señor subdirector de control disciplinario, ¿sí me escucha? Sí, doctor. Ya. La instrucción que se inició en el presente caso fue ¿por qué delito? En el proceso penal, Claro, asesinato, doctor. asesinato. Ya. El señor procesado le ordenaron la prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos. Me parece que sí, señor doctor. Sí. Pero prácticamente lo que alude la decisión de los jueces de la Corte No, Provincial. no, es que es por otro lado esto. No Ok, es lo que, listo, doctor, sí. no, no. Entonces, la prisión preventiva, en este caso, como es un delito sancionado con pena superior a 5 años, va a durar 1 año, y si pasa el año, caduca la prisión preventiva. Bien, ahora, se dice que no hay una debida motivación de la resolución escrita o de la decisión verbal. De las dos, señalan los jueces de la Corte Provincial. Entonces, no es necesario dictar una resolución escrita, solo tenía que fundamentar o motivar más bien en la decisión verbal y decir, hacer referencia al hecho, hacer referencia a los elementos de convicción con los cuales se prueba el delito, o se llega a establecer el delito, los elementos de convicción en base a los cuales se llega a establecer la participación del procesado, ¿no? Y que, por lo tanto, se dicta el llamamiento a juicio. Si no hay eso, tenía que decir, bueno, pues no hay eso, consecuentemente dicto sobreseimiento, lo que quiera el juez. Eso es independencia judicial, él ha de saber qué dice. O llamamiento a juicio o sobreseimiento. En el presente caso, ha sido un sobreseimiento. Ya, entonces de eso entiéndase que apeló el fiscal, ¿no? Que ahí sostiene la acusación, entonces el único que podía apelar, ni siquiera la víctima o el acusador particular, nadie podía apelar porque no surte ningún efecto, el único que podía apelar es el fiscal. Y efectivamente así ha de haber sucedido, ¿no? Apela el fiscal y va a la sala penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de la SOI, y ellos tenían que resolver el caso. Entonces aquí viene un asunto. Controvertido es esto, ¿no? En la Corte Nacional de Justicia dictaron una resolución y dijeron que los jueces de la Corte Nacional sí pueden declarar la nulidad en este caso, de una sentencia de una Corte Provincial cuando está inmotivada. Y dijeron, en esa resolución, en ese criterio, dijeron que se viola el artículo 76.7.L de la Constitución de la República. Frente a eso, la Corte Constitucional dijo, oigan, ¿ustedes qué hacen? Pues, ustedes serán el organismo encargado de hacer el control de la constitucionalidad de la justicia ordinaria. Ustedes solo pueden hacer el control de legalidad. Entonces hubo una confrontación entre la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia. Y luego se amplió esa resolución y digo, vea, para que no digan que estamos
haciendo el control de constitucionalidad, porque yo no puedo decir solo ha violado el 76.7.L, es hacer un control de constitucionalidad. Y eso es facultad exclusiva solo de la Corte Constitucional. Entonces dije, vea, póngale en el artículo 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es copia y pega de lo que dice ese artículo de la Constitución. No hay motivación cuando el juzgador no hace referencia a los hechos y esto no tiene relación con la prueba, ¿no? Y si no está motivado, es nulo. Lo mismo que dice la Constitución, dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces ahí como que medio se calmó un poco y dijeron, no, porque la Corte Constitucional dijo, si ustedes incumplen lo que yo digo, verá que es acción de incumplimiento y también es destitución de sus cargos, el efecto, pues no, de una acción de incumplimiento. Entonces había ese asunto controvertido. Sin embargo, de la Corte, la Corte Nacional, cuando ya se puso ese artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice lo mismo, nos dijeron, vea, de acuerdo con el artículo 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, más el artículo el artículo 76.7.L de la Constitución, bueno, entonces como que ya se basó en algo de la ley y no únicamente en la Constitución. Sin embargo, de lo cual hay ese asunto controvertido. Y es medio complejo el asunto, porque si eso ocurriera en un tribunal de garantías penales, ¿no? El juez dicta llamamiento a juicio, va al tribunal de garantías penales, estoy poniendo como ejemplo, y allá dicen, vea, aquí ha habido una falta de motivación, lo que quiera, ¿no? Y declaran la nulidad. Eso significa que ese señor que está con prisión preventiva se va a quedar libre porque va a caducar la misma. O sea, a las audiencias de juicio van con las justas antes del año o antes de los 6 meses. Entonces, el criterio siempre ha sido, vea, ustedes no pueden declarar aquellos, ni la Corte Provincial puede declarar que la sentencia de primer nivel está inmotivada, porque si eso dice la Corte Provincial, también es libre todos los presos, no que declaran la nulidad de la sentencia, y por lo tanto esos jueces ya no pueden, tendrán que ser, ellos tienen que excusarse, declarar la nulidad con toda audiencia y serán otros jueces distintos a aquellos los que deben conocer y resolver la audiencia de juicio. Pero hasta eso se ha pasado en los 6 meses y el año, seguro en todos los casos. Entonces, creo que solo la Corte Nacional de alguna manera sigue diciendo que las sentencias dictadas por las Cortes Provinciales son inmotivadas y por lo tanto ha habido algunos sumarios administrativos que han llegado acá al Consejo y dicen, se declaró la nulidad porque la Corte Nacional, sala penal, sala tal, dijo que esa sentencia de segunda instancia está inmotivada y por lo tanto es nula. Regresen nuevamente a esa Corte Provincial para que otros jueces conozcan y resuelvan el recurso de apelación. Entonces, hay asunto controvertido con la Corte Constitucional. Ya, ahora bien, dice, ya los jueces han dicho que está inmotivado, pero yo creo que no sé, pues no, podían haber también dicho que lo que quiera, que se han violado derechos, lo que quiera, pero ellos podían haber revocado o confirmado el sobreseimiento o revocado el llamamiento a juicio, lo que quiera, ¿no? Pero acá lo que han hecho es alargar el proceso, declarar la nulidad de ese supuesto auto, que en este caso es la decisión verbal, y regresar vuelta al juez de primer nivel para que haga la audiencia de preparatoria de juicio, de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero él va a decir, yo no puedo, ya tomé ya un criterio, tiene que excusarse y mandar a otro juez de garantías penales para que ese señor convoque a la audiencia y luego decida si es que llama a juicio o dicta sobreseimiento. En ese campo no nos metemos. Muy bien. Entonces, la regla que está diciendo el 108.6, que es la falta disciplinaria, ¿no? Dice que es con una sanción de suspensión sin remuneración hasta por 30 días. Hasta. Frente a todas estas cosas que son lo jurídico, yo solo propongo que se acepte parcialmente el recurso de apelación, no le conozco a ese señor, quién será el juez, y que se module no los 30 días y propongo que sea 15 días de suspensión sin remuneración para ese juzgador, sin conocerle siquiera, yo no sé quién es, ni interesa quién sea, pero nosotros tenemos que ser proporcionales tomando en cuenta todos los argumentos que di hace un momento.
Si están de acuerdo con aquello, si no, yo voy a votar en ese sentido, ¿no? ¿Alguna exposición? Doctora Yolanda Yupanqui tiene la palabra. Si me permite, en la nota de reincidencia se anota que en este caso hay antes una sanción de suspensión ya por el plazo de 15 días, por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada precisamente en el numeral 8 del artículo 108, o sea que esto es repetitivo. Por lo tanto, yo me quedaría con la sanción, con la otra sanción, porque ya fue sancionado por esa razón y lo vuelve a hacer. Señor subdirector, ¿hay la constancia en este sumario administrativo que él sea reincidente en la misma falta? Porque la reincidencia es específica hasta en materia penal. Sí, doctor. El servidor ha sido sancionado por el artículo 108, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, que a la fecha de vigencia de dicho articulado señalaba la vulneración de garantías constitucionales previstas en el artículo ¿Hace qué 76. tiempo fue eso? Esta resolución fue emitida dentro del expediente MOT 0882 SNCD 2016 DV de 8 de febrero de 2017. Sí, pero ha sido ya hace tiempo, o sea. Eso ha sido ya hace 17, hace como 7 años, ¿no? Bueno, yo Gracias, dejo, doctor. dejo establecido ese criterio. Gracias, doctor. Está elevando a moción, ¿no es cierto? Si es que quieren que Ya. eleve moción, elevo a moción que se acepte parcialmente el recurso de apelación y se module, en vez de los 30 días, se le ponga 15 días de sanción sin remuneración. Al no tener apoyo, señor secretario, devuelvo la palabra a la doctora Solanda Goyes a fin de que pueda, como ponente del caso, realizar la respectiva moción. Elevo a moción la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sobre el caso en debate. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Bueno, razonando un poco, ¿no? Tomando en cuenta todos los antecedentes que expuse sobre la motivación, cómo nació este asunto de la unidad por falta de motivación y qué asuntos controvertidos existe entre la función judicial y la Corte Constitucional, ¿no? Yo me ratifico y digo que se debería modular y ponerle 15 días, no sin sanción. Que quede grabado esto, ¿no? 15 días de remuneración, de suspensión sin remuneración. Pero como no ha sido aceptada, entonces me toca votar, como se siguen manteniendo los 30 días, voy a votar entonces por esa consideración, porque no se modula, porque no se ponen los 15 días, tomando en cuenta el asunto controvertido que existe sobre la motivación en el mundo jurídico, en la legislación ecuatoriana y en este caso en la Corte Nacional y en la misma Corte Constitucional, voto en contra. En contra. Vocal Solanda Goya Esquelán. A favor de ratificar la sanción que ya ha emitido el director general, es decir, los 30 días de suspensión sin derecho a remuneración. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor de la moción presentada por la doctora Solanda Goyes. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Toda vez de que el área técnica ha manifestado de que el servidor en materia del procedimiento sancionatorio tiene una resolución previa desde el año 2016 por las mismas, por haber incurrido en la misma infracción disciplinaria, mi voto es a favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por mayoría se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, ¿podría confirmar a este cuerpo colegiado si existe algún punto adicional en el orden del día? Señor presidente, me permito informar que se ha agotado el tratamiento del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Ha agotado el orden del día, siendo las 16:29. Se clausura la presente sesión agradeciendo la presencia del cuerpo colegiado. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas Muchas tardes a gracias. todos y a todas.